Porque mientras más conozcamos cómo podemos adquirir riquezas para la eternidad y más trabajemos en adquirirlas, más ricos seremos para toda la eternidad y no desperdiciaremos nuestra vida tratando de adquirir cosas que se nos van a acabar. Recordemos que estamos en esta vida de paso, de prueba. El tiempo que Dios nos da aquí es el único tiempo que tenemos para adquirir esas riquezas eternas y luego vamos a tener toda la eternidad para gozarlas. Entonces, si el tiempo que tenemos para adquirir riquezas eternas lo aprovechamos o más bien lo desperdiciamos en otras cosas y no vamos conquistando esos tesoros, pues imagínense, vamos a llegar a la eternidad pobres, vacíos de riquezas o con poquísimas posesiones, y que vamos a gozar toda la eternidad. Vamos a gozar, o gozaríamos en ese caso, solamente lo que los demás nos compartan, porque no vamos a tener propiedades personales. Y ese no es el plan de Dios para cada uno de nosotros, porque Dios nos está dando el tiempo para adquirir riquezas y nos está dando el conocimiento de cómo poder adquirir esas riquezas y nos está dando las riquezas mismas. De manera que si no las adquirimos es por nuestra desidia, por nuestra distracción, por nuestra vida pues light, nuestra vida mundana. Y bueno, hoy Dios nos da la oportunidad, nos llama, nos invita a tomar conciencia de para qué nos está dando la vida y la mejor forma de aprovechar el tiempo que aún Dios nos va a regalar. Ahora sí que es la mejor inversión que podamos hacer y el mejor negocio, estar aquí, porque esto nos va a ayudar a el tiempo que nos sobra aún de vida, aprovecharlo bien para ganar cosas eternas y no como otra gente mundana que no va a retiros, no dedica tiempo a conocer las cosas espirituales y por estar dedicando su tiempo a cosas materiales, a trabajar, a adquirir más dinero y comprarse más lujos, comodidades y todo esto, y ellos creen que así es la forma de aprovechar el tiempo. Pero el día de su muerte, cuando vean que la vida y el tiempo no era para las riquezas que se le van a esfumar y que en ese día se le están esfumando, entonces se van a ver pobres y van a ver que en realidad el tiempo no era para las cosas materiales, sino para las riquezas espirituales del alma que ellos descuidaron por estar en las cosas temporales que ya se les terminó en ese momento. Qué tristeza, ¿no? En ese momento encontrarse vacíos. Y como les digo, Dios no nos creó para eso. Dios en su infinito amor nos crea a cada uno de nosotros para darnos sus riquezas, porque tenemos un Padre que es riquísimo. Tenemos un Padre que tiene posesiones infinitas, que tiene gozos continuos, que continuamente de Él salen gozos nuevos. Bienes capaces de inundar a todos los seres humanos y que todavía les sobren esos bienes. De manera que Dios es riquísimo y es nuestro Padre. Él no le hace falta absolutamente nada. Es tan rico
que llegó un momento que desbordó esas riquezas y ese amor fuera de sí mismo, de tanto que tenía, infinito, inagotable, porque continuamente salen de él nuevas riquezas, nuevos tesoros de amor, de sabiduría, de belleza, de felicidad, de bondad, de santidad, etc. Todas las cualidades divinas. Entonces, en ese desbordamiento hacia afuera, fue que hizo la creación y nos hizo a nosotros, para darnos de esas riquezas y compartirnos lo que Él tenía y lo que Él es, bueno, lo que Él tiene y lo que Él es. Y nos hizo a los seres humanos con capacidad de recibir esas riquezas y de ir creciendo en nuestra capacidad con cada acto que hacemos para ir adquiriendo más riquezas de Dios. Entonces, Él nos creó para estar continuamente en contacto con nosotros, para irnos dando posesión de sus bienes. Nosotros como criaturas somos pequeñitas en comparación a Dios, tenemos una cierta capacidad limitada. Entonces dijo Dios, bueno, como son criaturas que tienen un principio y van a tener un fin, ¿cómo le haré para que puedan ir creciendo y yo les pueda ir dando cada vez más? Pues les voy a poner el tiempo, un tiempo, para que vayan haciendo actos, ahora un acto, ahora otro acto, y en ese otro acto yo les voy a dar más amor, más bondad, más riquezas. Luego van a hacer otro acto y también les voy a dar más. Entonces nos hizo en ese sistema de actos subsecuentes o consecuentes, así, para ir creciendo en el amor y en todas estas cualidades que Dios nos quiere dar, que son las riquezas que nos van a quedar para la eternidad. Y para ir creciendo Dios nos dio las potencias del alma. Nos dio primero la inteligencia, que es con la cual vamos conociendo los bienes que Dios nos quiere dar. Por medio, de Luisa, de los escritos de Luisa, con la inteligencia nos hace conocer una verdad, un conocimiento. Y entonces nuestra inteligencia queda iluminada por esa verdad. Y luego nos dio la otra potencia que tenemos, que es la voluntad. Con la voluntad es con lo que decimos, sí quiero esta luz que me estás manifestando, Padre mío, de que yo puedo adquirir esta riqueza obrando de esta manera, yo lo quiero hacer, nada más lo quiero conocer con la inteligencia y que quede una luz por ahí como la luz de acá afuera que me está iluminando, pero no entra en mí, sino que quiero hacer ese acto y quiero adquirir esa riqueza que me está manifestando, cómo adquirirla y en qué consiste y cómo es. Y entonces ahí viene el acto de nuestra voluntad, nuestro fiat. Sí quiero hacer eso y quiero modelar mi vida de acuerdo a esa luz y modelar mis actos. Y entonces ahí ya, al hacer el acto de acuerdo a esa nueva luz, vamos tomando posesión de ese bien que Dios nos manifestó, primero en la inteligencia y luego ya tomamos posesión en la voluntad. De hecho, así creó Dios a Adán con este sistema que les estoy explicando. Cuando Dios en la creación hizo al primer hombre, lo creó en ese desbordamiento de amor, lo llenó de bienes. Le creó su cuerpo con todo su amor, le creó su alma con la inteligencia y la voluntad, y esas potencias del hombre en continua comunicación con Dios, con Él. No es que Dios lo creó hacia afuera y se haya separado de Él, no, lo creó pero quedó ahí unido al hombre, quedó dentro del hombre. Y lo llenó
de todos los bienes posibles a ese primer hombre, toda la santidad posible que podía contener, lo llenó hasta el borde, no le dejó ni un espacio vacío. Y entonces el primer hombre, al recibir con ese aliento divino todos esos bienes que Dios contenía en sí mismo y que se los estaba infundiendo, el primer hombre ahí recibió la vida y empezó a hacer estos actos. Entonces, como estaba lleno hasta el borde y no podía contener más, esos mismos bienes se los, digamos, los regresó a su Padre, porque vio a Dios Padre en la actitud de crearlo. Entonces, Él también dio su acto de amor y de correspondencia cuando comprendió con su inteligencia lo que estaba pasando, que Él acababa de ser creado en un acto de amor de Dios y que Dios había puesto en Él tantas cualidades, tantos dones, tantos regalos, sin que Él hubiera merecido nada, porque Él ni siquiera existía. ¿Qué había hecho para merecer algo? Todo lo que era y todo lo que tenía en ese momento era totalmente regalo de Dios, don de Dios gratuito por el amor de Dios, porque estaba tan lleno Dios de amor y de dones que los quería dar, no porque el hombre merecía algo. Y entonces, ¿qué hizo nuestro primer padre Adán? Al comprender con su inteligencia eso, entonces hizo un acto de voluntad, de correspondencia, de agradecimiento, de amor. Gracias, Padre mío, te amo, Padre mío. Entonces, al hacer ese acto de voluntad, creció, o sea, tuvo la capacidad de recibir más, y entonces en el siguiente acto Dios siguió derramándole más bienes, y Adán continuó correspondiéndole a Dios con sus actos, con sus primeros actos, hechos en esa unidad de voluntades, unidad de bienes, unidad de riqueza, que él como criatura, aunque digamos nosotros que los contenía todos estos bienes, sin embargo, por ser criatura tenía sus límites y tenía que ir creciendo, porque Dios, como decía yo, Dios es inagotable. Entonces, aunque Dios dio todo lo que podía y Adán recibió hasta donde tenía su capacidad, Dios quería seguirle dando a Adán, porque Dios es inagotable y en Dios ya brotaban nuevas felicidades, nuevos gozos, y quería seguirlos comunicando en el siguiente acto de Adán. Y entonces entre Dios y Adán se empezó a formar ese entretenimiento, esa fiesta continua, esa comunicación de bienes divinos. No había nada que obstruyera el paso a esa comunicación de bienes que Dios le daba, y Adán correspondía, le daba su agradecimiento, su correspondencia, y Dios le volvía a dar más, y Adán recibía y quedaba inundado de ese amor, de esos gozos, de esos bienes, y le volvía a dar su correspondencia a Dios, y Dios lo inundaba aún más, y así Adán iba creciendo en todos estos bienes. Entonces, era felicidad para Dios, que podía dar y compartir todo lo que Él es, y era felicidad para Adán verse amado de esa manera por su Creador y verse continuamente inundado por más amor de su Creador. No había nada que enturbiara o que obscureciera la felicidad del hombre, ni la felicidad de Dios. Entonces Dios nos creó para esto, para darnos continuamente sus bienes, porque además Dios con darnos no agota sus bienes y no se queda pobre. Nosotros los humanos
si tenemos, por decir, una cierta cantidad de dinero y empezamos a darla y a repartirla, llega un momento en que se nos agota, porque no poseemos la fuente de las monedas o del dinero que surja siempre. En cambio, Dios sí posee la fuente de todos los bienes. Entonces, con dar no se agota porque Él tiene más y continúa teniendo más. Hagan de cuenta, tenemos una imagen, no es tan difícil de comprender. Hagan de cuenta como el sol, Dios puso en el sol la fuente de la luz. ¿Cuánto de luz ha dado el sol? Él da continuamente su luz, su calor, y no disminuye de luz ni de calor. Y lleva años dando esto desde que fue creado por Dios a toda la tierra, a todas las regiones de la tierra, a todas las plantas, a todos los seres vivos, y no ha disminuido en nada su luz, porque Dios puso en él esa fuente de la luz, no se agota. Así es Dios con dar no disminuye nada, y con dar a uno o con dar a 10,000 o a 1,000,000 no disminuye sus bienes como el sol. No porque el sol dé luz a millones de plantas va a disminuir de luz, y que fuera, que el sol prefiriera darle luz nada más a una plantita que a 1,000 porque fuera a hacer que perdiera su luz. No, al sol es lo mismo para el sol darle a uno que darle a millones de plantitas su luz, su calor, para que crezcan, para que produzcan fruto. Es más, para el sol es más gloria que le pongan más semillas para poder fecundarlas a todas y hacerlas crecer a todas, porque él tiene luz de sobra. Y en esa luz contiene efectos de sobra para darles a todas las plantas: la fecundidad, el crecimiento, el color a las flores, la dulzura a los frutos, el perfume. Entonces es más gloria para el sol mientras más semillas le pongamos y las pueda hacer crecer todas, y las pueda madurar todas y hacer producir a todas. Pues así, el sol es imagen de nuestro Creador, de nuestro Padre. Al principio creó a un hombre como la primera semilla, y en él concentró todos los bienes que como primera semilla debía contener, pero de él quería que surgieran todas las demás semillas y las demás plantitas para el sol, el sol eterno, Dios, poder seguir dando todos esos efectos, no a una semilla, sino a millones y millones y millones. Ahora imaginémonos, con este ejemplo del sol, que aquella primera semilla que el sol con todo su amor y sus efectos estaba fecundando y haciendo crecer para que produjera todas las demás semillas, que esa semilla se negara a recibir los efectos del sol, se pusiera ahí un caparazón y dijera: yo no quiero recibir nada del sol, yo me aíslo, no quiero recibir ni el calor ni su luz que me van a hacer crecer en todos los bienes, ni nada. Yo aquí me separo del sol, me aíslo del sol. ¿Qué hubiera podido producir de bienes esa pobre semillita o plantita que estaba apenas en vías de crecimiento? Pues nada. ¿Y qué hubiera producido? Bueno, cuando tuviera así que las otras semillitas que se iban a ir multiplicando,
¿Qué bienes les podía transmitir ahí aislados? Porque ya todas las semillitas nacían ahí aisladas. Pues no tenían ese vigor para crecer como antes, como si estuvieran expuestas al sol. Con trabajos podían medio crecer un poquito, las que podían crecer, porque otras se morían. Entonces, hagan de cuenta, bueno, un pequeño ejemplo como sucedió con Adán y el pecado original. Eso fue el pecado original. Romper la comunicación, interrumpir esa comunicación con Dios, con ese sol divino que le estaba dando todos sus bienes continuamente, y quedarse pobre de todos esos bienes. Y como él no posee la fuente de esos bienes, pues se quedó pobre. Y los demás, sus hijos, pues nacieron separados, aislados de ese sol divino, y no poseían esos bienes que Dios había determinado dar. Eso es el terrible drama del pecado original y de vivir nosotros en pecado. El pecado separa al alma de Dios. Interrumpe esa comunicación entre Dios y el alma, y Dios quiere dar sus bienes, pero el alma tiene una barrera que es el pecado, su voluntad opuesta a la de Dios, que no recibe los bienes que Dios le quiere dar. Y Dios, como sol, continuamente está en actitud de darnos sus bienes, porque fíjense, Dios no cambia. Dios no cambió, Dios no dijo, ya no me quiere recibir, yo ya no voy a dar. No, Dios da. Él quedó en acto de dar, porque el hombre no hace cambiar a Dios. Dios es inmutable. Dios continúa desde aquel pecado original dando sus bienes. En cada acto que hacemos los seres humanos, Él está como sol alrededor de nosotros, dándonos sus bienes infinitos. Pero nosotros, por haber nacido en pecado y vivir muchas veces en pecado, y además no conocer quién es nuestro Creador y nuestro Padre, tenemos nuestra voluntad humana opuesta a la de Él, separada de la de Él, y no tenemos la capacidad de recibir los bienes con los cuales nos quiere enriquecer en cada acto nuestro. Estamos aislados, como esa semillita ahí que está aislada del sol. El sol sigue dando, el sol no cambia nada, él sigue dando toda su luz, todo su calor, todos sus efectos. Ni porque la semillita no quiera recibir, el sol va a dejar de ser sol o va a cambiar, ¿no? El problema es la semillita, que no quiere recibir los bienes y se priva de esos bienes y está destinada a morir. Si no quita ese caparazón que tiene encima y ese obstáculo para recibir los bienes que le quiere dar el sol. Y en cuanto esa semillita reciba, o quiera quitar ese caparazón que se puso encima, entonces va a empezar a recibir, va a tener la capacidad de ponerse en comunicación con el sol y recibir esos bienes que el sol no ha dejado de querer darle. Y solo entonces va a poder empezar a recibir la vida realmente y va a poder producir los frutos, los que está destinada a producir. Y va a poder adquirir toda esa belleza que puede adquirir si se expone a los rayos del sol. Entonces, para que comprendamos el amor que nos tiene Dios y cómo, para qué nos creó Dios y cómo Dios está
ahora en este instante, en actitud de darnos todas sus riquezas, todos sus bienes. Y si no los recibimos, no es porque Dios no nos los quiera dar, sino porque el obstáculo está en nosotros. Y mientras no quitemos nuestra voluntad humana, que nos ha formado una costra, digamos así, que nos impide ver esa luz y recibir esos rayos, nos vamos a quedar en ayunas de esos bienes. Y el sol no se cansa, Dios no se cansa. Y ahora con sus rayos más fuertes quiere hacer penetrar un poquito más de calor dentro de esa costra para que llegue la semillita a filtrar ahí un rayito de luz aunque sea, para decirle, mira, acá están los bienes, quítate ya esa costra que te está impidiendo recibir todos los bienes que todavía no conoces porque estás ahí abajo de tu costra, en tinieblas, y no sabes todavía ni lo que es la inmensidad de mi luz. Pero vete quitando esa costra. Mira, mi calor la va a ir deshaciendo si tú quieres y si tú te dejas. Y así Dios hace el trabajo en nuestras almas. Lo ha hecho, lo está haciendo. Ahora filtra un rayo de luz, ahora otro. Y el alma que va correspondiendo va empezando a quitar aquella capa que le impide ver el sol con más claridad. Y entonces ya va dejando ahí, digamos, un agujerito más grandecito y ya empieza a ver, no, sí, el sol, la luz es muy grande, no alcanzo a ver todavía esa inmensidad de sol porque sigo yo aquí dentro de mi concha, pero ya me va entrando un poquito más de luz. Entonces ya ese calorcito ya le hacen surgir en esa semillita las ganas de quitarse totalmente ese impedimento que tiene para poder gozar de toda la luz y el calor que la va a hacer crecer abundantemente, ¿no? Y producir muchísimos frutos. Entonces aquí con estas verdades que nuestro Señor nos va comunicando por medio de Luisa, son como rayos de luz que nos llegan a nuestra inteligencia y que si uno quiere hacerlos vida, es como ir rompiendo aquella concha que nos impide. Poco a poco, a veces cuesta mucho, porque es una costra a veces un poco dura, de tantos años de hacer nuestra voluntad humana. Pero el sol nos va a seguir dando esa luz, nos va a seguir atrayendo, nos va a seguir animando a que dejemos totalmente eso, esa limitación que tenemos, y nos expongamos a recibir toda la luz sin ningún obstáculo. Dejemos totalmente nuestra voluntad humana, la unamos a Dios, no estemos poniendo por ahí nuestros obstáculos, nuestras resistencias a Dios, que eso lo único que hacen es hacernos daño a nosotros, limitarnos, obstaculizar la entrada de la luz. Y entonces, cuando hayamos quitado toda esa concha que nos impide, que es nuestra voluntad humana, y la hayamos unido perfectamente a la de Dios, vamos a poder, como aquella semillita, gozar de toda la luz del sol y empezar a crecer. Y aún más, como dice en algunos capítulos de Luisa, aún más. Subir en esa luz del sol, ir subiendo hasta transformarnos en el mismo sol. No solo para producir un fruto limitado que podemos producir como semillitas, sino transformarnos en el mismo sol y poder hacer todo el bien que hace el sol. Dios nos quiere comunicar y nos comunica todo lo que Él es y contiene. Los límites se los ponemos nosotros. Yo hasta aquí, no quiero avanzar más.
Las resistencias las vamos poniendo nosotros. Y entonces nos vamos quedando pobres, pero por nosotros, no porque Dios no nos quiera dar todo. Dios nos da todo y Él se ha dado todo. Entonces, vivir en la divina voluntad es esto: empezar a quitar primero el obstáculo que nos impide recibir todos los bienes de nuestro Creador, que nos fue puesto desde el pecado original. Por una parte, pues Adán tuvo esa culpa y nos heredó las tinieblas, la pobreza, la separación de nuestro Creador, sí. Pero por otra parte, nuestra propia voluntad humana, que nos ha ido separando muchas veces más de Dios. Entonces, vivir en la divina voluntad es quitar ese obstáculo que tenemos y que cada quien tiene la capacidad de quitarlo, No crean que no. Si Dios nos está haciendo conocer esto, Dios nos llama y nos va a dar la fuerza de ir quitando todos los obstáculos de nuestra vida que nos impidan ponernos en comunicación con nuestro Creador y recibir sus bienes. Él nos va a dar la luz. Esto me está impidiendo ahora comunicarme con mi Creador. Es un obstáculo. O esto me está distrayendo, o esto así, ¿no? Entonces uno ir correspondiendo y decir, quiero quitarme esto que me está impidiendo. Sobre todo el obstáculo principal sabemos que es el pecado. Entonces quitarlo definitivamente, porque el pecado es un mal, a nosotros nos hace mal, porque nos priva de todos los bienes que Dios nos quiere dar, y es un dolor que le causamos a Dios, porque Él nos creó para darnos todos los bienes y está obligado a ver que nos quedamos pobres porque no queremos recibir sus bienes. ¿Ustedes creen que eso es un gozo para Dios? Es un dolor, es un deshonor Él, siendo tan rico, tener hijos tan pobres. Y no por Él, no porque Él no les quiera dar, sino porque los hijos no quieren recibir. Entonces lo único que pone distancia entre el Creador y la criatura, lo único que nos hace infelices y nos priva de los bienes infinitos que Dios nos está en acto de darnos continuamente, es nuestra voluntad humana separada de la de Dios. Pero una vez quitado ese obstáculo, vamos a poder ponernos en comunicación con Dios y vamos a poder empezar a recibir esa corriente de bienes que Dios nos quiere dar a cada acto nuestro. Y vamos a empezar ese crecimiento en los bienes y en las riquezas eternas. Entonces, la cosa es hacer ese acto, decir, Dios mío, a partir de este momento, yo sé que si tú me estás pidiendo mi voluntad, que a mí me parece un sacrificio, quitarme esa concha, porque siempre he vivido ahí, pero yo sé que no, va a ser para mi bien, no es un mal, para mí es un bien. Si tú me lo pides es para mi bien. Y aunque a mí por mi limitada capacidad me esté costando, dame tú la fuerza, porque yo quiero ya ponerme en comunicación contigo, ponerme en orden al plan para el cual me creaste. Darte la felicidad de poderme dar y de poderme ir enriqueciendo para ser un hijo que te dé honor, que te dé alegrías, al ir creciendo a semejanza tuya en los bienes que tú me quieres comunicar.
y no ser ya un hijo que te dé dolor y te dé deshonor al obligarte a verme pobre, en tinieblas, en infelicidades. Entonces, vean qué hermoso es el vivir en la divina voluntad, es que la criatura vuelva a aquel plan original para el cual Dios la creó y vuelva a ver en esa alma, Dios vuelve a encontrar las alegrías de aquellos primeros momentos de la creación, cuando no había división entre el alma y Dios, entre Adán y Dios. Y Dios era felicísimo de darle a su criatura continuamente, y el hombre era feliz de estar siendo inundado por tantos bienes infinitos. Eso era el paraíso terrenal. Que ahí en ese paraíso, en ese estado, no había infelicidad, como digo, ni de parte de Dios ni del hombre. Había plena felicidad, comunicación de bienes, alegrías, gozos continuos y cada vez nuevos entre Dios y el hombre. Entonces, Dios ahora quiere volver, nos llama, nos invita por su suma bondad, no porque merezcamos algo. ¿Qué podemos merecer nosotros? Así como Adán no mereció, no hizo ningún mérito para que Dios lo creara con tantos bienes, así también nosotros, ¿qué hemos hecho para que Dios nos llame otra vez y nos quiera dar tantos bienes? Nada. Pero Dios, fíjense, Dios no viene a fijarse en nuestros méritos, porque si no, no podría darnos nada, porque no merecemos nada. Después de que Dios nos ha estado dando tantos bienes continuamente, y nosotros, ingratos, los hemos rechazado, ¿qué podemos merecer de Dios? Creemos que porque a lo mejor hemos rezado un poquito, ya tenemos derechos sobre Dios, derechos de exigirle sus bienes, siendo que Él nos inunda de sus bienes, no hemos podido corresponderle por todo lo que nos ha dado. Al contrario, hemos sido ingratos, cuántas ofensas le habremos hecho en nuestras vidas. Entonces, Dios, lo bueno para nosotros es que Dios no viene a fijarse en nuestros méritos. Dios, igual que en la creación, quiere darnos sus bienes por Él mismo, porque es por un acto de amor, de desbordamiento de Él, de generosidad, que quiere comunicar sus bienes, sin importarle si merecemos o no, sino porque para Él la felicidad es dar. Entonces ya está en nosotros, si queremos corresponder a tanta misericordia y tanta magnanimidad de Dios, que gratuitamente, sin fijarse en nuestros méritos, o más bien sin fijarse en nuestras culpas y en nuestras ingratitudes, las hace de un lado y dice, no importa que tú hayas hecho muchas cosas y te hayas aislado tanto de mis bienes, yo quiero dártelos. Ahora te voy a dar una gracia y una luz mayor, a ver si con esto ya te quitas tu concha y quieres venir a gozar todos mis bienes que yo quiero darte para hacerte feliz en el tiempo y en la eternidad. Quiero que seas un hijo mío con el cual poder compartir lo que yo tengo. Te voy a ir dando lecciones como se las estaba yo dando a Adán. Acuérdense que el Génesis dice, ¿no?, que Dios se paseaba por el Edén y en el frescor de la tarde y platicaba con su hijo, ¿no?, con Adán.
Entonces, así era con Adán, como les digo. Dios le iba dando más bienes en cada acto suyo y le iba manifestando más cosas, nuevos conocimientos sobre lo que es Dios y los bienes que hay en Dios. Y Adán iba creciendo en el conocimiento y en sus actos. O sea, en el conocimiento con su inteligencia y en los actos con su voluntad. Quiero hacer esto, quiero amar a Dios, quiero corresponderle a mi Padre. Y así nos llama Dios a nosotros. Y así es el modo. Entonces, por medio de los escritos de Luisa, Dios viene a darnos lecciones, las lecciones que le iba Dios a seguir dando a Adán y que Adán ya no quiso recibir. Dios se las dio a Luisa, se lo dice él, para poder poner en comunicación sus bienes. Entonces vean el don del vivir en la divina voluntad que nos viene a dar Dios por medio de estos escritos. No es cualquier cosa, es una cosa importantísima que nos va a hacer ponernos en orden con Dios, en el orden primero, como Él nos creó. Y esto es para nuestro bien y nuestra felicidad, y también para la mayor gloria de Dios. Entonces las personas que estamos quizá con un poco más de tiempo en esto, sabemos todas las lecciones que hay ahí en Luisa, y es bellísimo ir leyendo un capítulo, conocer algún secreto de Dios con nuestra inteligencia y luego querer hacer ese acto con nuestra voluntad. Y entonces de esta manera el alma va creciendo en la divina voluntad. Y luego otro conocimiento, hacer nuestro acto y así ir creciendo. Aquí no se trata nada más de leer los volúmenes y de aprenderlos quizá un poquito con pura inteligencia. Dios no quiere llenar nada más nuestra inteligencia de luz, sino quiere llenar nuestra voluntad con sus riquezas. Pero se necesita que nuestra voluntad sea una con la de Dios. Y queramos ir haciendo nuestros actos de acuerdo a esta luz, a estas enseñanzas, para ir tomando posesión de esos bienes que hay ahí, infinitos, en la voluntad de Dios y que están en acto de darse a cada momento. Entonces, de esta manera, fíjense, el día de nuestra muerte, no vamos, si vivimos de esta manera, no vamos a vernos pobres, sino que en tantos actos de nuestra vida, al estar en comunicación con la voluntad de Dios, habremos adquirido bienes infinitos que solo hasta el cielo comprenderemos hasta dónde adquirimos de riquezas y de bellezas, y ahí ya los gozaremos. Entonces vean, vivir en la divina voluntad es el mayor bien posible que Dios nos pueda dar. Es ponernos en comunicación con Él con todos sus bienes, no con poquito. Aquí no se trata, como normalmente hacemos, de pedir, por ejemplo, Dios mío, dame un poquito de fuerza en esta circunstancia de mi vida. Dame un poquito de luz para ver por dónde ir. ¿Qué diría Dios? Ay, hijo mío, si yo no te quiero dar un poquito, yo te quiero dar todo, como sol, ¿no? Te quiero dar todo mi luz. Y tú no me estás pidiendo un poquito. Mejor quítate tus límites tú y recibe toda mi luz.
Entonces, vivir en la divina voluntad es eso, irnos quitando nuestros límites de la voluntad humana para ir recibiendo los bienes de Dios de una manera no a cuentagotas. Porque si vemos, eso es lo que pasa con nuestra voluntad humana, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido a comulgar? Y sin embargo, todavía nos sentimos débiles, siendo que en una comunión estamos recibiendo a todo Jesús con toda su fortaleza divina. Y sin embargo nos seguimos sintiendo débiles. ¿Qué será, que Jesús no nos viene a dar su fortaleza? Pues no, Él nos da toda su fortaleza, ahí la estamos recibiendo. Él no nos da un pedacito de su fortaleza, nos da toda su fortaleza, toda su paciencia. ¿Por qué seguimos impacientes? Porque los límites los ponemos nosotros. Dame un poquito de paciencia, nada más. Y eso, quién sabe si estamos en capacidad de recibirlo, si estamos en pecado y con nuestros límites, pues, ¿qué podemos recibir? Entonces, si todavía nos sentimos con esas cosas, impacientes, o sea, pobres de paciencia, pobres de fortaleza, pobres de belleza espiritual, es porque hay algo que nos está impidiendo recibir todos los bienes de Dios, y ese algo es nuestra voluntad humana. Bueno, vamos a hacer un descanso y luego continuamos meditando más sobre los bienes infinitos que hay encerrados en la voluntad de Dios y que nos quiere dar.